Hola, bienvenidos a este podcast de Globovisión. Mi nombre es Beatriz Lugo, soy periodista y hoy vamos a abordar un tema que nos preocupa a todos, la fiebre amarilla. ¿Por qué vamos a hablar de la fiebre amarilla esta semana? Bueno, porque el Ministerio del Poder Popular para la Salud confirmó que el virus de la fiebre amarilla ha afectado a varios venezolanos en 14 estados del país desde 2025. ¿Cuáles son los estados más afectados? Aragua, Barinas, Lara y Portuguesa. Para conversar sobre este tema voy a recibir al especialista, es la doctora María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y microbiólogo, jefa del Departamento de Microbiología, Parasitología y Medicina Tropical de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela. Doctora, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme a su programa. Doctora, queremos iniciar hablando de prevención. La Sociedad Venezolana de Infectología pues asegura que la mejor forma de prevenir la fiebre amarilla es a través de la vacunación. ¿Qué nos puede decir usted? Sí, la vacunación, aparte de también el tratamiento del agua, son las dos formas más importantes que ha encontrado el hombre de prevenir enfermedades. Y si tú te das cuenta, hay muchas enfermedades que antes se veían mucho, que ya hoy no se ven, como por ejemplo la rubiola, la parotiditis, la difteria, que hay algunos brotes, digamos, en algunos momentos de la historia, pero que no se ven constantemente Así como es. se veían antes. Y eso tiene que ver con la vacunación. Igual sucede con la fiebre amarilla. Desde que se implementó la vacunación contra fiebre amarilla, disminuyeron el número de casos considerablemente y de verdad ya teníamos bastante tiempo que no escuchábamos hablar de la fiebre amarilla y a partir más o menos del año, finales del año 24, empezamos a escuchar que otros países tenían las episodias Sí, de, de fiebre amarilla. ¿Por qué le digo episodias? Porque son los monos araguatos que son los que empiezan con el brote y después este brote pasa es a los humanos. En otros países como fue Bolivia, Colombia, después pasó a Guyana y a Brasil. ok. Entonces nosotros pensamos, tiene que estar en Venezuela, porque esos son corredores selváticos donde los monos se van desplazando y hay una vigilancia epidemiológica donde si se ve que los monos están enfermos o comienzan a morir, hay que colocar campañas de vacunación en los sitios para evitar que se propaguen los brotes. Doctora, durante años escuchamos que si, por ejemplo, como usted mencionó, vamos a viajar a Brasil, es obligatorio tener nuestra tarjeta de vacunación con la fiebre amarilla. Actualmente el llamado es a vacunarnos, estando en cualquier lugar de Venezuela. Hay jornadas de vacunación. Sí, pero hay unas jornadas de vacunación especiales en los estados más Sí. afectados para tratar de evitar la dispersión de esa, digamos, concentración de casos hacia otros estados del país. Y eso se llama contención. Cuando tú empiezas a vacunar a todas las personas en un sitio donde hay casos, las vuelves inmunes a la enfermedad y no se sigue dispersando. Y sobre todo ahora que viene, digamos, la Semana Santa y las personas se desplazan mucho, si uno va a ir desde un sitio de Venezuela, por ejemplo, hacia las áreas donde hay brotes activos, que fueron los estados que tú mencionaste ahorita, es muy importante que comiencen a vacunarse de una vez para que ya tengan 10 días desde el día de la vacunación hasta el día del viaje y ya estén protegidos. E inclusive si es al revés, las personas van a salir de los estados que tienen casos hacia otros estados, deben estar vacunados. Doctora, ¿qué pasa con quienes ya nos vacunamos? Por ejemplo, yo me vacuné hace 15 años porque tuve que ir a Brasil y me exigían la tarjeta, pero necesito un refuerzo, ¿no es necesario? Fíjate, eso también es un dilema que ya se aclaró. Al principio se decía que cada 10 años debía colocarse Ok. refuerzos, pero después los científicos encontraron que la inmunidad es permanente para toda la vida. Entonces, con una sola vacunación, si fue hace 15 años, o 5 años, o 20 años, no importa, esa te sirve. Ya eres inmune a la enfermedad. Lo que sí necesitas es tu constancia. La tarjeta amarilla que tú estás Sí. mencionando es la tarjeta internacional, pero desde el punto de vista nacional, cuando a ti te vacunan en campaña, te dan una tarjeta como la que daban en la época de COVID-19, donde dice cuál fue el lote de la vacuna que te colocaron. Esa tarjeta debes conservarla porque te la van a solicitar para estar seguros de que sí fue verdad que te vacunaste.
¿A partir de qué edad podemos vacunarnos? Si tenemos niños en casa, ¿ellos pueden recibir la vacuna a partir de qué edad? A partir de un año. Ah, Por lo menos el programa que está ahorita funcionando el Ministerio de Salud es a partir de un año hasta los 59 años. Ese es el rango de edad en donde todas las personas deben tener al menos una dosis de vacuna. ¿hay algún efecto secundario luego de recibir la vacuna? Esto lo pregunto por las personas antivacunas. Sabe que también hay campañas muy peligrosas Muy peligroso. en contra de las vacunas. Entonces le pregunto, ¿qué puede sentir una persona que ha recibido la vacuna? Fíjate, la vacuna de fiebre amarilla es una de las más inocuas que existe. Inocua significa que tiene menos efectos adversos. El efecto adverso puede ser local, que te duela un poco en el sitio de la Como cualquier inyección, como vacuna. cualquier vacuna durante unos días. No es frecuente de ninguna vacuna, pero en particular de la vacuna de fiebre amarilla, que tenga efectos adversos. Entonces, es una vacuna que prácticamente se piensa que es inocua. ¿Cuáles son los síntomas que le pueden indicar a una persona que está sufriendo de fiebre amarilla? Fíjate, los primeros días de síntomas son muy parecidos a cualquier enfermedad viral y muchas veces por eso no se hacen los diagnósticos en los primeros días, que son los días cruciales importantes para Claro. hacer el diagnóstico. Se parece un poco al dengue, en el sentido de que las personas tienen fiebre alta, dolor de cabeza, dolor abdominal. Lo que sí diferencia es que cuando la afectación hepática va aumentando en el periodo de tiempo, las personas se van poniendo amarillas, que es lo que se llama ictericia. Se ponen amarillos los ojos, amarilla la piel y empieza a haber orinas oscuras y heces claras, porque la bilirrubina empieza a irse a sitios donde no debería estar, que es en la piel y en la conjuntiva, y a irse de las heces, que es donde de ella debería excretarse. Y eso es por la inflamación del hígado. Es como las hepatitis virales. Entonces, sobre todo la hepatitis A es la que más se parece. En ese momento, y si sobre todo si estás en el sitio del brote, Claro. es importante que en los primeros 5 días te tomen muestras para hacer el diagnóstico, porque en ese momento comienza la vigilancia. En general, más o menos la mitad de las personas tienen infecciones asintomáticas o leves. Esas personas se curan espontáneamente y A lo ya no mejor les ni pasa siquiera más se dan nada. cuenta A lo que mejor tuvieron fiebre ni amarilla. siquiera se dan cuenta. Eso es un poquito más de la mitad de las personas. Hay como un 10 a 15% de personas que tienen enfermedad moderada, lo que quiere decir que tienen fiebre alta, dolor de cabeza, se deshidratan, pueden tener ictericia, se ponen amarillas y pueden tener algunas manifestaciones hemorrágicas. Esas son moderadas, sí hay que hospitalizarlas, vigilarlas y hidratarlas, hacerles mucho, digamos, de soporte médico, pero esas personas en general se curan. Las más peligrosas son el 10% de personas que, no, que tienen enfermedad grave. Esos pacientes en 7 a 10 días, la mitad fallecen. Y la otra mitad pueden tardar mucho tiempo en mejorarse. Doctor, ¿y cómo se diagnostica? Porque usted nos hablaba de la toma de la muestra. ¿Esto se diagnostica por exámenes del laboratorio? Por exámenes de Ok. laboratorio, primero lo que es hematología, química, para ver cómo está la hemoglobina, cómo están las plaquetas, cómo está la bilirrubina, sobre todo. Y ya uno sospecha de la enfermedad. Y el diagnóstico, digamos, definitivo se hace en los primeros 5 días por una prueba que hay en el Instituto Nacional de Higiene, que se llama reacción en cadena de polimerasa, PCR, que es donde se detectan los antígenos del virus. Y después de los 5 días en adelante se buscan los anticuerpos, que son las inmunoglobulinas G y M. Si las inmunoglobulinas M, que son las de la enfermedad aguda, están aumentadas, uno hace el diagnóstico de la infección en fase aguda. Entonces, esos son los pasos del diagnóstico. Eso lo hace el Instituto Nacional de Higiene y se hace a través del Ministerio de Salud. Es decir, ellos están ahorita apostados en los estados Claro. que tienen brote de infección y están tomando muestras y muestras de sangre a todas las personas que tengan fiebre, que tengan dolor de cabeza, que tengan cualquiera de los síntomas, digamos, sugestivos de la enfermedad, y ellos mismos procesan las muestras y dan el resultado directamente al Ministerio de Salud. Qué bueno que lo dice, porque usted misma mencionaba que el diagnóstico a tiempo es clave para la evolución o no de la enfermedad, ¿no? En edades, en momentos tempranos, apenas tenemos los primeros síntomas, acudir para que después no se vuelva a lo mejor una fiebre amarilla leve en algo muchísimo más grave. Bueno, fíjate, eso es más o menos así, en el sentido de que si tú vas a tener enfermedad leve, aunque te hagamos el diagnóstico no, siempre va a ser leve. Ah,
No va a depender. Lo que sí importa es cuando tú haces un diagnóstico de enfermedad moderada o enfermedad grave, es la hospitalización del paciente rápidamente para arrancar el soporte vital. Cuando tú arrancas el soporte más tempranamente, pues sí, por supuesto tienes mayor probabilidad de que la persona sobreviva. Pero es más que todo para hacer el diagnóstico temprano. Y el diagnóstico temprano te ayuda primero a hacer el bloqueo epidemiológico, que es uno de los objetivos fundamentales de hacer los diagnósticos en los momentos de brote. Empiezas a vacunar a todas las personas para limitar el brote y que no se siga extendiendo. Y segundo, para detectar rápidamente a las personas que están enfermas para iniciar el proceso de hidratación, si necesita transfusiones, si necesita soporte vital, si necesita terapia intensiva, todo eso hacerlo tempranamente, no cuando ya la persona esté en un estado más avanzado. Justamente le quería preguntar el tratamiento en qué consistía según la etapa o cómo evoluciona este paciente. Este paciente hay que aislarlo, no es necesario aislarlo. Hablemos sobre el tratamiento. Fíjate, el mecanismo de transmisión es por mosquitos. Aislar o no el paciente sería ponerle un mosquitero, por ejemplo. Ok. De manera de que no transmita la enfermedad a los mosquitos que están a su alrededor. Y por supuesto, eso lo podemos hablar en la parte de que hablemos de prevención, digamos, no de la vacuna, sino del resto de la prevención, que es el control del vector, el control de los mosquitos. Pero el aislamiento realmente lo que sirve es para eso, para evitar la transmisión de la enfermedad a los mosquitos. Pero realmente el tratamiento, no hay tratamiento específico como en muchas enfermedades virales, no hay un antiviral que tú le puedas dar al paciente para que el paciente mejore, sino, como decíamos, tratamiento de soporte, hidratación, si necesita oxígeno, si necesita transfusiones, hacerle pruebas de laboratorio para ver cuáles son las fallas que está presentando el paciente y poderlas ir compensando en el tiempo para tratar de que la evolución de la enfermedad sea más benigna que otra cosa. ¿Por qué es importante, doctora, para esto y para todas las enfermedades no automedicarse? Es muy importante porque si tú recuerdas, tanto en fiebre amarilla como en dengue, como en otras manifestaciones hemorrágicas, las personas no deben tomar antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno, por ejemplo, porque puede promover el sangrado. Entonces, si tú te automedicas y lo que tienes en tu casa es ibuprofeno, por ejemplo, o diclofenac o algún otro de estos inhibidores de prostaglandinas, puede promover el sangrado en personas que tienen la enfermedad. Entonces es preferible consultar al médico y el médico te puede indicar tu paracetamol, acetaminofén, solamente tratamiento sintomático. Muy importante no tomar antibióticos en ningún momento y ni desde ningún punto de vista. Y lo más importante es el reposo, la hidratación, que eso sí tiene que indicártelo el médico, y el monitoreo de las pruebas de laboratorio para ver qué otros tratamientos, digamos, de soporte necesita el paciente. Entonces es muy importante no automedicarse ni quedarse uno en la casa esperando que eso pase. Tienes que ir al médico, tienes que consultar y el médico es el que tiene que decidir en qué etapa está la enfermedad, cuál es la gravedad de la enfermedad y cuál es el manejo que ese paciente necesita. En pacientes que tienen que ser hospitalizados por la gravedad de la enfermedad, generalmente, ¿cuál es el equipo médico que va a acompañarlo? Bueno, mira, en general los equipos médicos se entrenan en el sitio del brote. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, en un hospital general, médicos que tú entrenas para que sepan cómo hidratar al paciente, cómo monitorear las pruebas del laboratorio, cómo si el paciente necesita algún otro soporte y por supuesto si tienes una terapia intensiva disponible para pasar al paciente si el paciente presenta enfermedad grave. Lo más importante es la vigilancia estricta del paciente, que eso no solamente lo hacen los médicos, sino también las enfermeras, que son las que más se ocupan del paciente. Y porque los médicos llegan, lo examinan, ven, le hacen las indicaciones y todo, pero las enfermeras son las que se quedan con el paciente haciendo todo el tratamiento al paciente, todo lo que ha indicado el médico y vigilando si el paciente está evolucionando bien, evolucionando mal y notificando al médico de todo lo que está pasando de manera de que el médico pueda venir rápidamente a resolver algún problema que se presente en el momento. Entonces, por supuesto, los laboratorios son importantes, el laboratorio general, laboratorio de hematología, química, examen de orina, examen de heces, todas las cosas, y el laboratorio especializado que es el del Instituto Nacional de Higiene, para tomar las muestras y referirlas inmediatamente al instituto para que se pueda hacer el diagnóstico. ¿La fiebre amarilla puede dejar secuelas en un paciente? Bueno, sí, en general
Cuando los pacientes se curan ad integrum y no quedan Pueden retomar realmente su grandes vida. secuelas, exactamente. Realmente las secuelas que en los pacientes, digamos, graves, puede quedar alguna secuela de insuficiencia hepática, de trastorno de coagulación, pero eso no es muy frecuente. Doctora, viene Semana Santa, entonces también quisiera hablar sobre el tratamiento preventivo. Conversábamos sobre las vacunas, pero usted decía, bueno, más adelante cuando nos enfoquemos en la prevención, ya Ujú. hablamos de la vacuna, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué tan importante es tener una dieta balanceada? También cuidar nuestro estilo de vida por cualquier enfermedad que puede estar en el ambiente, ¿no? Claro, pero fíjate, cuando nosotros hablamos de prevención de una enfermedad, lo que más necesitamos saber es el mecanismo de transmisión de la Sí, enfermedad. el mosquito que nos El explicaba. mosquito. Más allá de lo que nosotros comamos o de cuánto durmamos o toda la cosa, es el mosquito, porque el mosquito es el que transmite la enfermedad. El mosquito pica a la persona enferma y se llena de sangre llena de virus. Y cuando pica a la persona sana, le inyecta los virus a la persona sana y la enferma. Y así es como se disemina un brote. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Sobre todo en estos momentos de tanto zancudo, porque de verdad, estos son épocas del año donde hay muchos, primero, mosquitos, segundo, movilización de personas, sobre todo lo que tú hablabas de la Semana Santa y todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hay dos, digamos, cosas importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Primero, evitar que nos piquen los mosquitos. ¿Cómo nosotros evitamos que nos piquen los mosquitos? Primero, nos rociamos bastante con repelentes de insectos sobre la piel y la Sí, ropa. Segundo, ropa oscura no, ropa clara, de manga larga, porque la ropa oscura le gusta a los mosquitos. En cambio que la ropa clara espanta a los ok. mosquitos. De mangas largas para evitar tener exposición de la piel a la picada de los mosquitos. Tercero, tratar de no salir a las horas de avanzada de mosquitos, que son el amanecer y el atardecer. ¿Ok? Son horas de avanzada. Los que viven en zonas donde hay mosquitos saben que estar afuera, por ejemplo, a las 6 de la tarde implica que te van a caer los mosquitos encima. Entonces, tenemos que tratar de no estar en áreas descubiertas a esas horas. Después de eso, si podemos dormir con mosquiteros, por ejemplo, y poner telas metálicas en las ventanas, es ideal para evitar la entrada de grandes cantidades de mosquitos a la vivienda. Y después, el segundo aspecto es el control de los mosquitos. ¿Cómo hacemos para disminuir la cantidad de mosquitos que nos puedan picar? Entonces, primero, tenemos que rociar insecticidas a todas las áreas de la casa, sobre todo las áreas oscuras, en closets, en sitios oscuros, sitios, digamos, frescos Ok. y oscuros. Eh, por ejemplo, alrededor de la casa, evitar que haya maleza, que haya monte. Entonces Claro, tenemos donde se que, pueden concentrar los mosquitos. exactamente, entonces limpiar todo eso, que no haya cauchos viejos, que no haya potes de matas que se llenen con agua de lluvia, o todo eso eliminarlo. Eh, Criaderos de mosquitos, que son esos sitios donde se puede acumular agua, inclusive agua limpia, no tiene que ser agua sucia. Ahí ellos viven y se multiplican cada 3 días. Entonces, si tú ves que tú puedes secar todo eso, poner los potes al revés o quitarlos de los sitios donde les cae agua, secar bien todas las áreas para que no haya agua emposada, eso te ayuda bastante. Si no lo puedes, por ejemplo, porque es una fuente, porque es una piscina, ponerle insecticidas tipo abate, que eso siempre están en las unidades sanitarias y en los, digamos, sitios del Ministerio de Salud, tiene que haber siempre abate para evitar que se reproduzcan los mosquitos en las aguas estancadas. Y bueno, esas son, digamos, normas que tú puedes hacer para evitar las picadas de los mosquitos y para controlar los criaderos de mosquitos. Siempre todo mosquito que tú veas tienes que matarlo porque para tratar de disminuir la probabilidad de las picadas y mantener las ventanas y las puertas cerradas para que no haya entrada de mosquitos a la casa. Una Esto, vez que el mosquito que tiene el virus pica a la persona, ¿en cuánto tiempo comienzan a aparecer los síntomas? el periodo de incubación son como Ajá, de el 7 a periodo de 10 días, incubación. Eso es lo que le iba a exactamente. preguntar. Desde el momento en que el mosquito te pica hasta que te aparecen los signos y síntomas son 7 a 10 días. Y por eso a veces tú estás en un sitio y después que te vas de ahí es cuando te aparece la enfermedad.
Entonces, es por el periodo de incubación, que es porque el mosquito te pica, te inyecta una, digamos, pequeña cantidad, el virus tiene que reproducirse, tiene que invadir los tejidos, tiene que diseminarse. Todo eso, ese tiempo que pasa, son como unos 7 a 10 días más o menos, o hasta 15 días, pero con un promedio de 7 a 10 días. Doctora, ¿la edad del paciente también pudiera ser determinante para la evolución de la enfermedad? Si es leve, si es moderado, si es severo o no. Puede ser, o sea, No, no necesariamente. ok. Tú puedes tener pacientes jóvenes con infección grave o puedes tener pacientes adultos con infección leve, pero en general se dice que las personas de edad intermedia son las que tienen más infección leve. Entonces, por ahí también tiene que ver, por ejemplo, si tú tienes alguna enfermedad, si tú eres diabético, si tienes cáncer, si estás en quimioterapia, si tomas esteroides, o sea, si tu estado inmunológico está deprimido, o los niños muy pequeños también pueden tener enfermedad más severa. Creo que también es importante hacer un llamado a informarse por canales oficiales. La Sociedad Venezolana de Infectología constantemente está pues ofreciendo recomendaciones, también el Ministerio del Poder Popular para la Salud, porque en redes sociales podemos consumir cualquier tipo de información y crear quizás alarma con Sí. este tema, ¿no? Sí, es importante que no haya alarma, es muy importante que no haya alarma. Sí tenemos que estar alertas, sobre todo si vamos a ir al sitio. Hay dos tipos de fiebre amarilla, la fiebre amarilla selvática y la urbana. En este momento la que está circulando es la selvática y el mosquito es distinto, es el hemagogus, lo que se llama el jejen, que es el que llaman la gente piquihuye, que es pequeñito y tú no te das cuenta cuando te pica, sino cuando ya te comienzas a rascar no ves el mosquito picándote, Ok. sino que ya te das cuenta después que te ha picado. En cambio que en la urbana es el Aedes aegypti, que es el pata blanca, que es el mismo que disemina el dengue. Pero en este momento solamente se ha detectado en la parte rural. Entonces estamos hablando de fiebre selvática. Eh, lo que se quiere evitar con el bloqueo de vacunación es que se disemine hacia la ciudad y que los mosquitos Aedes aegypti se infecten y comiencen a diseminar la enfermedad por la ciudad. Entonces, por eso es el bloqueo, digamos, de vacunación alrededor de los sitios donde están los casos. Porque ahí es donde nosotros podemos incidir desde el punto de vista epidemiológico para limitar el brote, porque va a llegar un momento en que el número de personas susceptibles va a ser tan bajita que ya va a empezar el brote a desaparecer. Entonces es muy importante que las personas tengan al menos una dosis de vacuna. Y lo que tú hablabas de las redes sociales, hay mucha información en las redes sociales, pero también hay mucha desinformación. Así es, así es. Entonces la desinformación es mala. La desinformación hace que las personas tengan creencias falsas. Y esta desinformación acerca de las vacunas es mala porque ha disminuido las coberturas vacunales, inclusive en países desarrollados. Fíjate que ahorita hay un brote de sarampión muy importante en los Estados Unidos porque la gente no se quiere vacunar Sí, es y que no hay quiere vacunar a campañas los niños. antivacunas. Exacto, y esa campaña antivacunas no tienen ningún asidero científico en el mundo. Hubo un trabajo que salió hace muchos años, que fue publicado en Lancet, donde un investigador, dijo que las vacunas producían autismo. Ese después, cuando los otros investigadores se dieron cuenta de eso y se armó todo el boom de los antivacunas, se hicieron grandes investigaciones sobre las vacunas y se demostró que eran falsos los datos que había dado ese investigador. Imagínense, y después Eran del alcance que tuvo. falsos. Y se retiró el artículo de la revista y se sancionó al investigador. Él no pudo más nunca publicar más Es que es nada grave. en ninguna otra revista. Y las investigaciones que se hicieron posteriormente e inclusive que se siguen haciendo en millones de personas demuestran que no hay ninguna relación entre las vacunas y el autismo. Y sin embargo, hoy en día, la matriz de opinión de los antivacunas es impresionante y es difundida por redes sociales. Entonces hay que tener mucho cuidado con la desinformación porque la desinformación nos hace mucho daño. Hay una disminución de las coberturas vacunales en muchos países debido a la desinformación y tenemos mortalidad por sarampión que teníamos años que no se veían porque había buenas coberturas vacunales. Y en este momento hay niños muertos por sarampión que es del siglo XX.
O sea, tenemos números ya que habíamos ya sobrepasado desde hace mucho tiempo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con creer todo lo que dicen las redes sociales y tenemos que informarnos en páginas oficiales y tenemos que informarnos con investigaciones científicas y tenemos que informarnos con la gente que sabe. Porque las vacunas salvan vidas, protegen las poblaciones y en este caso limitan los brotes y ese brote se va a poder limitar es a punto de vacunación. Doctora, hablando sobre la vacuna de fiebre amarilla, que no lo mencionamos, ¿es gratuita? Es gratuita y la tienen en los establecimientos del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en las unidades sanitarias, en los CDI, y hay campañas, digamos, casa por casa, en los sitios donde está el brote. Las personas que se van a dirigir hacia esos sitios deben buscar en las unidades sanitarias y en los CDI que le coloquen su vacuna y tener su cartoncito. Y tienes que tener el cartoncito, tienes que tener la constancia, porque si tú llegas a un sitio y dices, no, sí, yo me vacuné, pero no presenta el cartoncito, te la van a volver a poner. No es malo tampoco, pero no es necesario. Entonces, lo que sí es importante es que tenga su constancia de que se puso su vacuna. Todas las personas deben ponérsela y sobre todo, si tú vas a ir al sitio donde está el brote, 10 días antes, para que ya hayas podido desarrollar tu inmunidad, porque se tarda 10 días desde el momento que te pones la vacuna hasta el momento en que ya tienes suficiente inmunidad para que no tengas la enfermedad. Vamos a repetir los estados más afectados: Aragua, Barinas, Lara y Portuguesa. No sé, a lo mejor usted tiene conocimiento, le pregunto si hay jornadas también de fumigación en estos estados. Fíjate, la fumigación tiene un alcance limitado. Ok, Las personas se basan mucho en la fumigación, pero fíjate que yo no te la había mencionado. ok. ¿Por qué? Porque tú fumigas y al tercer día recuperas toda la población de mosquitos. Y es mentira que tú vas a poder fumigar cada 3 días en todos los sitios. No hay manera, digamos económicamente hablando, de fumigar 4 estados cada 3 días. No se puede, o sea, es inviable. Y lo más importante, si suponte que tú fumigas en un momento determinado y no controlas los focos, los mosquitos, los criaderos, o sea, y los mosquitos vuelven a reproducirse, es como si no hubieras hecho nada. Entonces, la fumigación no es la acción más importante que debe hacer el ministerio. Es buena hacerla, sobre todo en un momento de brotes, pero no es la más importante, ni es la más eficaz. Entonces, tú tienes que, aparte de eso, tener mucho control de mosquitos para evitar picaduras y para controlar la población de mosquitos. Esas son las mejores medidas que hay. Doctora, para finalizar, ¿qué le puede decir usted a los venezolanos que están preocupados por los casos de fiebre amarilla en el país? La preocupación es buena, pero no debe haber ninguna alarma. No, lo que debe haber es preocupación por saber si usted tiene su cartoncito de vacunación y si no lo tiene, vacunarse y guardar su cartoncito. Y si usted va a ir al sitio del brote, es muy importante que te tenga su constancia de vacunación, por lo menos de 10 días antes del viaje. Mantenerse informado es muy importante para saber, por ejemplo, si hay una diseminación hacia otros estados del país, van a comenzar entonces los programas de vacunación en los estados que estén afectados, pero si se logra contener el brote, pues no debería suceder más nada. Simplemente deberíamos alcanzar un 95% de población vacunada contra la fiebre amarilla. Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, tuve el gusto de conversar en el podcast con la doctora María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y microbiólogo. También decirles que nuestro canal es La Voz del Podcast GB. Allí va a encontrar todos los podcasts que se han grabado acá en Globovisión y por supuesto este que es el más nuevo dedicado a la fiebre amarilla. Mi nombre es Beatriz Lugo y para mí ha sido un gusto acompañarlos.